Empezamos con los cálculos de la losa. Primero identificamos si vamos a trabajar con una losa maciza o una losa aligerada. Para saber esto, primero tenemos que identificar las direcciones en las que va a trabajar el techo. Primero, hemos separado paño por paño y agrupado por ejes, como pueden ver en el cuadro. Hemos agrupado ejes del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y a su vez, entre el eje 1 y 2, de B a C, de C a D, de E a E, de D a E y de E a F. Hemos separado todos estos y hemos colocado sus dimensiones. ¿Todo esto para qué? Para poder identificar si la losa es en una dirección o en dos direcciones. ¿Qué nos dice la fórmula? Si la multiplicación de ambas dimensiones es mayor a 2, es en una dirección. Y si la multiplicación de sus dos dimensiones es menor a 2, la losa trabaja en dos direcciones. Cuando es en una dirección, se trabaja con losa aligerada, y cuando es en dos direcciones se trabaja con losa maciza. Entonces, al momento nosotros de multiplicarlos, todos nuestros paños, todas las dimensiones de cada uno de los paños, nos hemos topado con que son losas, se va a trabajar con losas en dos direcciones. No hay ni una que sea en una dirección. Entonces, para poder hallar el ancho o el peralte de esta losa, buscamos cuál es la luz mayor entre todos los paños que tenemos, cuál es la dimensión mayor, y la dimensión mayor es de 5, que está en los ejes entre D y E. Y para esto esta luz, esta dimensión, lo hemos dividido entre 40, como dice aquí en la fórmula. Lo hemos dividido entre 40. Nos da un resultado de 0.125, pero nosotros lo hemos redondeado a 0.15 o 15 centímetros del grosor de la losa aligerada, de la losa maciza. Ya. Después de haber calculado tanto las columnas como las vigas, todo por separado, tanto perimetrales como las esquineras y las centrales, hemos decidido unificar todo eso en esta tabla. En esta tabla, donde tenemos las vigas, el tipo de vigas y el tipo de columnas, tanto sus dimensiones de las vigas como la principal y la secundaria, y de las columnas tanto la cuadrada como la rectangular. Y todo esto lo hemos sacado mediante un promedio. Entonces, al momento de uniformizar, tenemos los siguientes resultados. En la uniformización, la viga principal vamos a tener que sus dimensiones van a ser de 25 por 30, la viga secundaria de 25 por 25, y las dimensiones de la columna van a ser de 40 por 40. Ya. Ahora, para continuar con estos cálculos, vamos a identificar los tipos de vigas, o sea, cuántas vigas diferentes hay. Y tenemos como tenemos 12 diferentes vigas, ¿ok? Y todo está separado en esta leyenda de colores. La primera, que es la viga naranja, las vigas moradas, las vigas azules, como pueden ver en este gráfico. Para empezar primero empezamos a calcular la carga muerta del último piso, que en este caso del quinto piso, ¿ok? Al momento de hallar la carga muerta, primero empezamos por la losa maciza. Hallamos el área es de 143.41 metros cuadrados. Eso lo hemos sacado de frente del AutoCAD. Y después lo multiplicamos por el peso específico del concreto, que es de 2.4, y lo multiplicamos por el ancho de la losa, que es 0.15. Después de las columnas, contamos cuántas columnas hay en todo nuestro proyecto, y tenemos un total de 20 columnas.
un total de 20 columnas, lo multiplicamos por 2.4, que es el peso específico del concreto, por las dimensiones de 0.4 por 0.4, que es las dimensiones que al momento de uniformizar hemos hallado, por 2.25, que vendría a ser la última altura. Y después calculamos lo que son las vigas. Para resumirlo esto, simplemente las vigas primero ponemos el número de las vigas de este tipo que hay. Por ejemplo, de las naranjas hay 5 vigas de ese tipo. 1, 2, 3, 4, 5. Todas estas son iguales en dimensión, en ancho y en largo. ¿Y cuánto mide? De 5 por 2.4, que es el peso específico del concreto, ¿ya? Por 0.25 por 0.10. ¿Por qué no lo ponemos que esta es una viga secundaria? Una viga secundaria, las vigas principales son en este sentido. En este sentido van las vigas secundarias. ¿Por qué no lo ponemos los 0.25? Al peralte de las vigas le restamos el ancho de la losa. Entonces, si mi ancho de la losa es 0.15, yo le tengo que restar al mi peralte de la viga, que es 25, le tengo que restar el 15 y me queda 0.10 por 3.20, que es el largo, ¿no? Y eso para todos. Por ejemplo, también en las vigas secundarias pueden ver que está multiplicado el peralte, dice 0.15, que en realidad sería el 25 por 30, pero 15 centímetros ya se queda dentro de la losa. Nos da un total de 76.54. Ese es el resultado que nos da. Ya. Carga viva. Ya para carga viva, lo normalmente sería que en el último piso consideremos una carga viva de un factor de 0.1. Sin embargo, el último piso que nosotros tenemos va a ser utilizado como terraza. Entonces, va a tener carga viva, al igual que los ambientes inferiores. Entonces, por eso hemos considerado que la carga viva que tomamos para este caso, ya que es una terraza y va a haber tránsito, consideramos 0.2. Por lo tanto, 0.2 por 143.41, que es el área, por 0.25, que es otro factor más, nos da una carga viva de 7.15. Y aquí tenemos la sumatoria de carga muerta más carga viva. También en el segundo piso, del cuarto al segundo piso, es prácticamente lo mismo. En anteriores casos esto se separaba debido al factor, ya que en el último piso no se reconocía este factor de 0.2, simplemente se ponía 0.1 porque ya no se consideraba una carga igual a los anteriores pisos. En este caso lo estamos haciendo así. Carga muerta del primer piso, lo único que varía simplemente es en columnas, la altura del desplante. ¿Okay? Aquí a la altura que es de 3.75 le hemos añadido 1,50 m, que es la altura de desplante con la cual estamos trabajando. Después la carga viva se mantiene. Ahora, lo primero que hacemos es la sumatoria de cargas muertas. En el quinto piso tenemos este resultado. En el cuarto, tercero y segundo tenemos un resultado, pero lo hemos multiplicado por 3 porque son 3 pisos de los cuales estamos calculando. Y del primer piso, ahí tenemos, nos da este total. También de las cargas vivas, igualito. Del quinto piso, del cuarto al segundo, tercero, como sacamos un resultado, pero lo multiplicamos por 3. Y del primer piso también tenemos un resultado. Y al final tenemos una sumatoria de cargas totales de 428.90. Bueno, en lo que es vigas y columnas, acá podemos ver la viga central 3B. Acá podemos ver el área tributaria, que es lo que va a soportar la viga. Para poder hallar la viga principal, tenemos que usar la fórmula de B sobre 20, que tiene que ser mayor o igual que 0.25. Entonces reemplazamos el 3.30, que es la luz mayor, sobre 20, que nos da un resultado de 0.17, dándonos el ancho de la viga de 0.25, ya que es la medida mínima que debe tener una viga.
En lo que es el peralte de la viga, tenemos acá la altura es igual a la luz mayor sobre 12, que viene a ser un factor ya dado por el uso de vivienda que en este caso estamos usando, y nos salió el resultado de 0.28, lo hemos aproximado a 0.30. Entonces las medidas de la viga principal van a ser de 0.25 por 0.30. En lo que es la viga secundaria, de igual forma, el ancho de la viga vendría a ser 0.25. Y para hallar el peralte, usamos la misma fórmula, pero en este caso sería la luz menor, que sería 3.05, sobre 14, que es un factor dado ahí, que saldría un resultado de 0.22, lo cual lo hemos aproximado a 0.25. Entonces la viga secundaria nos va a salir de 0.25 por 0.25. En lo que es la columna central 3B, acá podemos ver la carga muerta y la carga viva. Para lo que es el cielo raso, hemos puesto el número de pisos 5, ya que son los pisos que tenemos. En piso de tabiquería se le resta 1, ya que el primer nivel va a estar apoyado sobre cimientos y zapatos. En lo que es la losa maciza, la viga principal y la viga secundaria de igual forma viene a ser 5, y en la columna 1, que es la que estamos hallando. En lo que es peso, en cielo raso y en el piso viene a ser 0.1, ya que se le suma lo que es el tarrajeo más el sobrepiso más el revestimiento, que vendría a ser 0.045, y se le multiplica el peso específico del mortero, que vendría a ser 2, entonces sale 0.09 y lo hemos igualado a 0.10. En lo que es la losa maciza, el 2.4 es por el peso específico del concreto armado, y en lo que es la viga principal y secundaria, hemos usado las medidas de la viga principal, que viene a ser 25 por 30, y la secundaria, que es 25 por 25. Esto multiplicado, que viene a ser 2.4 por el peso específico del concreto armado. En la viga principal tenemos 3.30, que es la viga principal, la medida, y en la viga secundaria el 3.05. Lo que es la columna tenemos 13.80 por toda la suma de piso a techo de nuestros pisos, más 1.50, que es lo de la columna a zapatos, por 0.40, que ha sido el factor que hemos elegido entre 0.40 y 0.60, por 2.4 de lo que es el peso específico del concreto armado. En lo que es la carga, entonces vamos a multiplicar lo que es número de pisos por peso por área, y nos da un resultado en cielo raso de 5.04, en piso de 4.03, en tabiquería de 9.67, en la losa maciza también hemos multiplicado todo, de 18.13, en la viga principal 2.97, en la viga secundaria 2.29, y en la columna 5.30, dándonos un resultado de la carga muerta de 47.41. Y en lo que es la carga viva también vendría a ser igual. Lo que es vivienda tenemos 5 pisos, lo que es azotea tenemos 1. En lo que es peso, el 0.2 es porque es la sobrecarga de la vivienda, que vendría a ser 200 entre 1000, 0.2. Y en la azotea, que es el último piso, siempre va a ser la mitad, entonces 0.1. El área, de igual forma, que es el área que hemos encontrado acá. Y la carga vendría a ser la multiplicación de nuevo del número de piso por lo que es el peso por el área, dándonos un resultado en vivienda de 10.07 y en azotea de 1.1, con una carga viva total de 11.08. Luego, lo que vamos a hallar el factor U, que vendría a ser la resistencia requerida, tenemos la fórmula de 1.4 por la carga muerta, más el 1.7 por la carga viva, que en este caso nos va a salir un resultado de 85.21. Y finalmente encontramos la fórmula de la core, que sería el área de columna, es igual a lambda por peso gravedad sobre n, que es un factor n, por la fuerza de la compresión. En este caso hemos reemplazado acá en lo que dice factor de predimensionamiento de columnas, que en este caso, como es central, usamos en lambda el 1.10 y en el número factor n 0.30, multiplicado por el peso gravedad, que viene a ser el factor U, 85.21 sobre 0.21, que es lo del concreto, dándonos un resultado del área de columna de 1487.78. Esta acá, para poder hallar la columna cuadrada, hemos sacado la raíz y le hemos aproximado a 40, entonces sería una columna de 40 por 40 y en forma rectangular de 25 por 60. De igual forma, usando las mismas fórmulas y datos que hemos usado en la viga principal, la viga central 3B, también hemos hallado la viga central 3C, que vendría a ser en el ancho de la viga nos sale 0.25 y en la altura del peralte sería 0.35.
Como resultado, la viga principal sería de 0.25 por 0.35. Y lo que es la viga secundaria, de igual manera, saliéndonos un resultado de 0.25 por 0.25. En lo que es la columna central 3C, de igual forma, hemos hallado la col, que sería el área de la columna, nos saldría 1882.61, con una columna de 45 por 45 y una rectangular de 30 por 65. En la viga central, también el ancho de la viga nos saldría 0.25 y la altura del peralte 0.45, dándonos un resultado de una viga principal de 0.25 por 0.45. En la viga secundaria nos saldría de 0.25 por 0.25. En la columna central 3D, el área de la columna nos sale 1929 por 69, con una columna cuadrada de 45 por 45 y una rectangular de 30 por 65. En la viga central 3C también, el ancho de la viga vendría a ser 0.25 por el peralte, que vendría a ser 0.30, con una viga principal de 0.25 por 0.30. Y en la viga secundaria también de 0.25 por 0.25. Y en la columna central tenemos también el área de la columna, que es 1719.99, con una columna cuadrada de 45 por 45 y una rectangular de 30 por 65. Lo que es la viga central 12, tenemos el ancho de la viga también de 0.25 y la altura del peralte por 0.35. Entonces la viga principal va a ser de 0.25 por 0.35. De igual forma, la viga secundaria vendría a ser de 0.25 por 0.25. Y en lo que es la columna central también, el área de la columna nos sale 1848.42, con una columna cuadrada de 45 por 45 y una rectangular de 30 por 65. Continuando con la viga central 2D, tenemos que el ancho de esta tendría un 0.25 y la altura del peralte sería 0.45. Para la viga secundaria tenemos el ancho de la misma 0.25 y un peralte de 0.25. Para la viga central 2D, el área de la columna vendría a ser de 1679.70. Sacándole la raíz cuadrada tendríamos 40.98, que aproximado tendríamos una columna de 45 por 45 en cuadrada, y para rectangular sería de 30 por 60. Viga perimetral 4B. Bueno, tenemos que para el cálculo de la viga principal aplicamos la fórmula que sería B sobre 20. Utilizamos para la viga principal la luz mayor, que sería de 3.05 sobre 20, y nos da como resultado 0.15, aproximando a este 0.25, ya que es la medida mínima para el ancho de viga. Para el peralte de la viga tenemos el factor de predimensionamiento de vigas principales, y usamos lo que es el A12, ya que es para el uso de vivienda, con una sobrecarga de 200. De igual manera, utilizamos lo que es la luz mayor de 3.05 sobre 12 y nos da como resultado una altura de 0.25. La viga principal tendría las medidas de 0.25 por 0.25. Para la viga secundaria, el ancho de la viga sería del mismo modo 0.25, y para hallar su peralte tendríamos que sacar LN sobre A, que vendría a ser el factor 14. Tendríamos la luz menor de 1.85 sobre 14, que nos da como resultado 0.13. De igual manera lo aproximamos y tendríamos una viga secundaria de 25 por 20. Continuando con los cálculos de columnas, tenemos la columna perimetral 4B, que tenemos que sacar lo que es carga muerta y carga viva. En cielo raso, el número de pisos se considera 5 por el número de pisos que tenemos. En piso y tabiquería, el factor es 4, ya que el primer piso suele ser apoyado por cimentaciones y zapatas. No contamos con losa aligerada. Losa maciza, viga principal y viga secundaria tendría el factor 5 por el número de pisos, y columna vendría a ser 1, ya que es la columna que estamos analizando. En lo que es peso, W, tenemos cielo raso y piso, el factor 0.1. En tabiquería, el 0.24, ya que es el volumen del ladrillo por el peso específico 1.6, que vendría a ser ese resultado 0.24.
Losa maciza se multiplica lo que es el espesor de la losa por 2.4, que es el peso específico de concreto armado. En viga principal y viga secundaria se multiplican las medidas por el 2.4 de concreto armado. En viga principal, la luz mayor de 3.05. La viga secundaria se multiplica lo que son sus medidas por el 2.4 de concreto armado y lo que es la luz menor, que sería 1.85. En columna se multiplica para el factor 13.80 lo que son las medidas de piso y el 1.50 que sería la medida entre la columna y lo que es zapata. El factor 0.40, que es un factor a elegir entre 0.40 y 0.60, y los 2.4, que sería el peso específico de concreto armado. Para carga se multiplican todos los factores de cada uno, que vendría a ser número de piso, peso y área. En el primero saldría 2.82, piso 2.26, tabiquería 5.41, losa maciza 10.15, viga principal 2.29, viga secundaria 1.11 y columna 5.30, que vendría a tener un total de 29.34. Para carga viva, tenemos lo que es vivienda y azotea. Vivienda, número de pisos serían 5, para el número de pisos que tenemos, azotea 1 igual. En lo que es peso, vivienda se considera 200, y por eso vendría a ser el 0.2, y azotea se considera lo que es la mitad, ya que vendría a ser 0.1. Consideramos lo que es la misma área que se había calculado, y en la carga se multiplican igual número de piso, W y área. Vendría a ser el primero 5.64 y 0.56, dándonos un total de 620. Luego continuamos con lo que es el factor U, que se multiplica el 1.4 por la carga muerta, que vendría a ser 29.34, y más 1.7 por la carga viva, que vendría a ser 6.20. Esto nos da como resultado 51.62. Continuamos con lo que es el área de la columna, que tenemos una fórmula que es lambda por peso gravedad sobre factor N por la fuerza de compresión. En este caso tenemos lo que es una tipología de columna perimetral, que para lambda usaremos 1.25 y para N 0.25. El área de la columna se reemplaza en 1.25 por lo que es el peso gravedad del factor U, 51.62, sobre 0.25, que es el factor N, por el peso de compresión de concreto, que es 0.21. El área de la columna queda en 1229.08. Para sacar una columna cuadrada tendríamos que sacarle la raíz, que nos da 35.06, pero aproximando nos quedaría una columna cuadrada de 40 por 40, y en caso de considerar una columna rectangular, de 30 por 45. Bueno, para los demás columnas perimetrales sería el mismo cálculo. La viga perimetral tenemos 2B, sería el ancho de 25 por peralte 25, la viga secundaria de 25 por 20, y el área de la columna de 2B vendría a ser de 1151.15, teniendo como una columna cuadrada de 35 por 35 y una columna rectangular de 30 por 40. Para el cálculo de la viga perimetral 3A, es el mismo procedimiento y nos da como resultado una viga principal de ancho 0.25 por 0.30 de peralte, y la viga secundaria igual de 0.25 por 0.20. Para el cálculo de la columna perimetral 3A, de igual manera se procede con los mismos cálculos, teniendo como resultado el área de la columna de 1186.89, y para tener una columna cuadrada de 35 por 35 y una rectangular de 30 por 45. Luego procedemos a explicar lo que sería la viga perimetral 2F. Para hallar el ancho de la viga principal necesitaremos tener el lado mayor del área tributaria, que sería 230 sobre 20, que es un factor que nos sale 0.2. Y lo que redondearíamos a 0.25, que es 0.25 es el ancho mínimo de una viga.
Luego pasamos a hallar el peralte, que la altura es igual a 230 sobre 12, que es un factor por uso de vivienda, lo que nos sale 0.20. Y nuestra viga principal será de 0.25 por 0.20. Luego procedemos a hallar la viga secundaria, que utilizaremos el mismo ancho de la viga principal, que es 0.25, y su peralte lo hallaremos con el lado menor, que es 1.7, es el lado menor del área tributaria, sobre 14, que también es un factor, y nos sale 0.12, lo que redondearíamos a 0.20. Entonces, la viga secundaria será 0.25 por 0.20. Luego procedemos a ver la columna perimetral 2F. Para hallar esto necesitaremos primero la carga muerta. Entonces, tenemos cielo raso, para cielo raso 5 pisos, su peso 0.1, que es el tarrajeo contra piso y cerámico, que cada uno mide 0.015, lo que da como resultado la suma 0.045, y lo multiplicamos por 2, que es el peso específico del mortero. Y nos sale 0.09, lo que redondeamos a 0.1. Su área 391, que es la multiplicación de 230 por 170. Su carga 1.96, que es la multiplicación del número de piso por peso por área. Para piso utilizaremos 4, obviando el primero y la azotea. Su peso es 0.1, su área 391 y su carga 1.56. Para tabiquería utilizaremos 4 pisos, su peso 0.24, área 391 y su carga 375. En losa maciza utilizaremos 5 pisos, 0.15 que es el espesor de la losa, 0.4 que es el peso específico del concreto armado, su área 3.91 y su carga nos sale 7.04. Luego, para la viga principal, sus medidas nos salieron 0.25 por 0.20. Tenemos los 5 pisos y multiplicamos las medidas por 2.40, que es el peso específico del concreto armado, por 2.30, que es el lado mayor. Esto nos sale 1.38. Para la viga secundaria nos salió igual 25 por 20 centímetros, y sus medidas las multiplicamos por 2.40 por 1.70, que es el lado menor, y esto es igual a 1.02. Para la columna utilizaremos solo una, y el 13.80 es la suma de las alturas de los pisos por 0.40 por 0.40, que son las medidas de la supuesta columna, por 2.40, que es el peso específico del concreto armado, y nos sale 5.30. Y el total de la carga muerta nos sale 22.01. Luego, para carga viva, tendremos vivienda y azotea. El número de pisos de viviendas, 5 pisos, y su peso es 0.2, porque para vivienda es 0.2, y su área 5.64. En carga nos sale 5.64 también, por la multiplicación, y en azotea tendremos solamente un piso, el peso 0.1 por la mitad del 0.2, y el área 5.64. Luego su carga nos sale 0.56, y el total de la carga viva nos sale 6.20. Para la resistencia requerida necesitaremos la carga muerta por 1.40, y esto nos sale 30.81, más lo que sería la carga viva por 1.7, y nos sale 10.55. La suma de estos dos nos sale 41.36. Luego necesitaremos la fórmula del área de la columna, y para esto necesitaremos un factor, dos factores que tenemos por aquí, que es para columna perimetral 1.25 y 0.25. Luego el 1.25 lo multiplicamos por 41.36, que es el U, y el 0.25 por 0.21, que es por fórmula, y esto nos sale igual a 51.70 sobre 0.05. Y el área de la columna nos sale 984.77. Si sacamos raíz cuadrada de esto, nos sale 31.38. Entonces una columna cuadrada nos saldría 35 por 35 centímetros, y una rectangular nos saldría 25 por 40 centímetros. Ahora pasaré
a mencionar lo que serían las demás vigas perimetrales y columnas perimetrales. Para la viga perimetral 4D nos sale la viga principal 25 por 30 centímetros y la viga secundaria 25 por 20 centímetros. Su columna perimetral nos sale que para una columna cuadrada tendremos 0.40 por 0.40. Para una rectangular tendremos 0.25 por 0.55. Para la viga perimetral 4E tendremos 0.25 por 0.30, la viga principal, y la viga secundaria 0.25 por 0.20. Luego, la columna perimetral 4E, tendremos que nos sale una columna cuadrada de 0.40 por 0.40. Luego, en la viga perimetral 1E nos sale que la viga principal es 0.25 por 0.35. Y la viga secundaria nos sale 0.25 por 0.20. Y su columna perimetral nos sale que una cuadrada sería 0.40 por 0.40 y una rectangular 0.25 por 0.65. Luego la viga perimetral 1C nos sale que su viga principal será de 0.25 por 0.25 y su secundaria será de 0.25 por 0.20. Y su columna perimetral nos sale una cuadrada de 0.35 por 0.35 y una rectangular de 0.30 por 0.40. Tomando ahora lo que son la parte de las esquinas, tenemos aquí la viga esquinera del eje 2A. Tenemos para lo que es la viga principal, tomamos su área tributaria, que viene a ser de 1,60 por 1,70. En este caso, por ser principal, tomamos esta fórmula de B sobre 20, que viene a ser mayor o igual a 0.25. En este caso, de 1.70 sobre 20, que nos ha salido de 0.09, pero por tener en cuenta que el ancho mínimo de una viga viene a ser de 0.25, es por ello que nos quedamos con ese número, 0.25. Para el peralte de la viga, utilizamos la tabla de factor de predimensionamiento de vigas principales, que según la norma E020, donde por ser vivienda nos corresponde el peso de 200 con un alfa de 12. Es por ello que dividimos 1.70, el lado mayor, sobre 12, que nos ha salido de 0.14, y aquí lo redondeamos a 0.20. Y en este caso, nuestra viga principal llegaría a ser de 0.25 por 0.20. Lo que es para la viga secundaria, el ancho mínimo de la viga, que es 0.25, nos quedamos igual con este dato. Y el peralte de esta viga secundaria tomamos el menor lado, que es 1.60, sobre 14, que es un factor, nos ha salido de 0.11. Y aquí también redondeando nos sale que la viga secundaria es de 0.25 por 0.20. En esta misma esquina ahora sacamos lo que es la columna, que para esto tenemos la carga muerta, lo que es el cielo raso, en las losas y en las vigas tomamos el número de piso 5 completo. Y para lo que es el piso y la tabiquería tomamos 4 sin considerar el primer nivel. En la columna tenemos solamente el número de pisos 1. Y en lo que son pesos nos consideramos el cielo raso y piso de 0.1, porque aquí tenemos lo que es el cerámico, el contrapiso, el tarrajeo. Lo que es la tabiquería, su peso viene a ser de 0.24, que hemos multiplicado el área del muro que hemos cogido por el peso del ladrillo. Y lo que es la losa maciza hemos multiplicado el espesor de la losa, que es 0.15, por el peso específico del concreto, que es 2.4, y nos ha salido de 0.36. Para lo que son vigas principales y secundarias, hemos tomado la medida de estas vigas, 0.25 por 20, por el peso del 2.4, por la distancia, que en este caso de la principal es 1.70, y la secundaria 1.60. Y para lo que es la columna hemos tomado toda la dimensión de los números de pisos, que nos ha salido de 13.8, más la parte de la zapata. Lo hemos multiplicado por una medida de la columna aproximada, que hemos tomado en este caso de 0.40 por 0.40 por 2.4, igualmente por el peso. Y acá en este caso el área es el mismo, de 2.72. Acá podemos ver la carga que nos ha salido de todos los puntos. Y en total, que de la carga muerta que nos ha salido de 17.23,
Y para la carga viva, que en este caso tenemos vivienda, que son 5 pisos más una azotea, su peso de la vivienda es 0.2 y de la azotea es 0.1. El área viene a ser la misma de esa esquina. Acá podemos ver las cargas y el total de 2.99. Ahora para lo que es la carga requerida, la fórmula, multiplicamos primero 1.4 por la carga muerta, lo que nos ha salido de 17.23, más la carga viva por 1.7, que nos ha salido de 5.08, y en total vendría a ser de 29.21. Para el área de la columna, tenemos que aquí multiplicar lo que es, cogiendo esos datos de la tabla por ser esquina, de 1.5 por la carga requerida del total, que nos ha salido 29.21, sobre 0.2 también de esta tabla, por 0.21, que es un factor. Donde nuestra área de la columna salió de 1043.37, y aquí hemos tomado las medidas de una columna cuadrada de 35 por 35 y una rectangular de 30 por 40. Las otras esquineras tenemos aquí la viga de los ejes 4A, que en este caso nos ha salido de 0.25 por 0.20. De igual forma, con la columna también nos ha salido de 35 por 35 en cuadrada aproximadamente y 30 por 40 rectangular. Tenemos de los ejes 2C, la viga principal, de igual forma 0.25 por 0.20. Y bueno, la columna también 35 por 35 en cuadrada y 30 por 40 rectangular. Aquí en este caso de la columna 1F, igualmente, tanto viga principal como secundaria de 0.25 por 0.20. La columna de igual forma 35 por 35 en cuadrada y 30 por 40 rectangular. Y aquí en este caso de los ejes 1D, nos ha salido la viga principal de 0.25 por 0.25 y la secundaria de 0.25 por 0.20. Y en la columna nos ha salido de 40 por 40 cuadrada y 30 por 50 rectangular. Para sacar el predimensionamiento de las zapatas tenemos algunos datos de los cálculos anteriores, como la carga muerta, que es 394.20 toneladas, carga viva, que es 34.70 toneladas. También tenemos el momento muerto en X y en Y, momento vivo en X y en Y, el peso sísmico en X y en Y el momento sísmico en X y en Y. También tenemos otros datos como el peso admisible, que es 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado por 10, que esto es igual a 40 toneladas sobre metro cuadrado. También tenemos la sobrecarga de piso, que es igual a 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Luego, para hallar la longitud del desarrollo de la columna, que es el LDC, aplicamos una fórmula donde nos dice que el LDC es igual a 0.08 por el diámetro de barra por FY sobre raíz de FC. Entonces reemplazamos esta fórmula y tenemos que el LDC es igual a 0.08 por el diámetro de barra, que es 0.159 por FY, que es 4200, sobre raíz de FC, que es 210. Entonces, resolviendo esto, nos sale que el LDC es igual a 0,37. Entonces, después de esto, tenemos que hacer la comprobación para ver si cumple o no. Y nos sale que el LDC tiene que ser mayor o igual a 0,04 por el diámetro de barra por FY. Como ya tenemos que el LDC es 0,37, entonces sí cumple porque es mayor o igual a 0,27. Seguimos con la altura de la zapata. La fórmula es LDC más la mitad del diámetro de la barra más recubrimiento. Reemplazamos el LDC, que nos salió 0,37. Sumamos la mitad del diámetro de la barra, que es 0,00795, más el recubrimiento, que es 0,075. Nos da la altura de zapata de 45
45 centímetros y le añadimos 10 centímetros por seguridad. Y tenemos la altura, que tenemos un piso de 15 centímetros, relleno de 80, zapata de 55 que lo acabamos de hallar y soldado de 10 centímetros. Luego vamos a hallar la resistencia neta del suelo, que es el peso admisible menos el peso del soldado con más la zapata, más relleno, más piso, más sobrecarga del piso. El peso admisible como dato tenemos que era 40 toneladas, lo restamos menos el peso del soldado, que es sería 0.1 de alto, que es lo tenemos acá arriba en el corte. 2.3 que sería su peso, que ya que no tiende a 0, más 0.7 que es la altura de la zapata, por 2.4 que es su peso, que tiene 0, más el peso del relleno que es 0.8 de altura, por 2.1 de su peso, más el peso del piso que es de 0.15, como vamos acá en el corte, por 2.3 y que no tiene 0, más el sobrecarga que era 0.2, que tenemos acá en el dato de acá arriba, que era 200 kilogramos por centímetros cuadrados. Y tenemos que 40 menos 4,135 nos da 35,865 toneladas por metro cuadrado. Y seguimos con la primera hipótesis, sería el área de la zapata, sería P sobre el P neto, reemplazándolo. Tenemos la suma del carga viva y carga muerta, nos da 428,9 sobre lo que acabamos de hallar, que es 35,865, nos da 11,96 metros cuadrados. Esto lo dividimos entre 20 columnas y nos queda 0,598. Lo hallamos, como vemos acá en el dibujo de la zapata, tenemos que sumarle m más 0,4 que es nuestra columna en sí, acá era 40 por 40. Tenemos la ecuación que 2m más 0,4 por 2m más 0,4 es igual a 0,598. Aplicamos la fórmula general, nos da que x1, que vamos a tomarlo en cuenta, sería 0,996. Lo vamos a reemplazar acá en m y nos da una zapata de 2.4 por 2.4. Vamos a reemplazar en la verificación de las medidas, que la fórmula es la carga, que ya lo había mencionado, sobre las medidas de la zapata, 2.4 por 2.4 más 6, que era la fórmula, por 10 más 6 sobre la medida de la zapata y una elevado al cuadrado, más 6 por 2 más 1 por sobre 2.4 por 2.4 al cuadrado, nos da el peso de 82,71 y no cumple, ya que este tiene que ser menor del que habíamos hallado acá arriba. Y tenemos que modificar la medida de la zapata y darle una medida de 3.8, si nos daría un peso de 31,78, por lo que nuestra medida de la zapata sería 3.8 por 3.8 por 0,55. Ya que estas son muy grandes, se usarían plateadas de cimentación y solo sería una hipótesis, ya no dos, ya que esta ya cuenta como siendo resistente. Gracias. Ya está. Darlene F. Darlene va a grabar el video de la pelota. Darlene estará por arriba. Escríbelo por WhatsApp, a ver. Me ha dicho que no tiene acceso al Drive, no sé qué me ha dicho. No puede descargar, pero pausar la grabación. Ya. Ya.